Listo. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a una reunión más del colegio. Como lo hemos venido mencionando, buscaremos siempre la unión, invitarles a todos que siempre nos fortalezcamos como equipo de trabajo, hacer que poco a poquito cada vez más existan nuevos integrantes. Doctora Citlali Panamá, bienvenida como nueva integrante al colegio. Y así todos y cada uno de nosotros podamos ir sumando un pasito día a día. Creo que todos podemos incorporar ayuda y apoyo al colegio y bueno, esperemos que el día de hoy esta charla que Carnot nos hizo el favor de apoyarnos sea del agrado y privilegio de ustedes y lo disfruten mucho. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla. Les pido de favor darle un fuerte aplauso al doctor Fernando Pineda Sánchez. Él es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Español de México. Tiene posgrado en uroginecología, uroneurología y cirugía vaginal en el propio Hospital Español de México. Tiene maestría en docencia y educación por la Universidad Interamericana de Desarrollo, además de que tiene una gran y vasta experiencia tanto en publicaciones y investigaciones. Doctor, bienvenido a este colegio, siempre será un honor platicar con usted y le cedo la palabra para que nos dé su charla. Bueno, buenas noches. Quiero iniciar la charla con con un par de diapositivas. Gracias por la presentación. Esto que estamos viendo aquí es el uroepitelio, es decir, la mucosa vesical. Como verán, estas son 7 u 8 capas de estas células en paraguas que tienen dos características importantes. Una, digamos, es compliance, la palabra en inglés, ¿no? Se adaptan pues a la forma, a la arquitectura propiamente de la vejiga, y que tienen una función de barrera, por supuesto. Pero ven ustedes aquí, en este cuadrito de esta célula en particular, de esta célula en paraguas, tiene una zona basal y una zona apical, y esa zona... Y en la zona apical tiene algo que se llaman uroplaquinas. Y estas uroplaquinas lo que va a hacer, aparte de la función de ser impermeable, propiamente, tiene la función de que ahí justamente en esa zona tienen adhesinas fimbriales, particularmente para las fimbrias tipo 1 y tipo P de la Escherichia coli. ¿Qué significa eso? Que una vez que se acopla la Escherichia coli ahí con estas adhesinas fimbriales, se despiertan de este lado. Una vez que toca pues la Escherichia coli en esta zona, mediante estas fimbrias 1 y estas fimbrias tipo P, se despiertan dos cosas, ¿no? Una, se liberan en ese instante, en ese momento, estas sustancias antimicrobianas que están descritas ahí, la catelina, incana, uromodulina, etcétera, que son sustancias antimicrobicidas, y dos, y que interfieren en la adhesión bacteriana. Pero la otra cosa importante es que con esta unión se desencadena una respuesta inmunológica innata y posteriormente una respuesta inmunológica adaptativa. Por lo tanto, son células o es un epitelio pues muy delicado, que luego, pues no sé si dan cuenta después ustedes ahí cuando están en quirófano, etcétera, que le decimos a la señorita enfermera o al residente o al interno, la persona que está ahí apoyándonos, que ponga la sonda y la pone hasta el fondo, ¿no? Hasta que rebote, y una vez que rebota, inflan el globo y le dan el jalón además, ¿no? Para darle un llega al trígono también, ¿no? ¿Sabe? Si se desconoce completamente la uretra, pues la uretra femenina hace 3, 4.5 centímetros de longitud, ¿no? No es necesario meter toda la sonda, ¿no? Hasta el fondo. ¿Por qué? Porque realmente es un epitelio muy noble, ¿saben? Y una de esas cosas es esta, justamente, ¿no? Que interfiere en la adhesión bacteriana porque al momento en que toca la Escherichia coli ahí, se despierta esto. Y todo este mecanismo que estoy platicando, que es prácticamente un capítulo de un libro de infectología, está resumido aquí, en esta diapositiva. Es lo que yo le llamo la triple A de la infección. La Escherichia coli, como ustedes saben, tiene flagelos y tiene fimbrias. Entonces, la triple A significa, primero se agrupan
Imagínense que estamos aquí dentro de la vejiga y la Escherichia coli se identifican entre ellas. Tú eres Escherichia coli, sí, tú también, sí, tú también. Bueno, primero se agrupan y una vez que se agrupan se anudan, como aquellos como jugadores de rugby, ¿no? Se anudan entre ellos en los flagelos. Y una vez que se anudan, se adhieren a la pared vesical. Entonces, una vez que se agrupan y se anudan, van en bola a adherirse a la pared vesical. Es ahí, en ese momento, en donde empieza la infección. Es por eso que luego vemos exámenes generales de orina y urocultivos, etcétera, que tienen 10 a la 3 o 10 a la 4, etcétera, unidades formadas de colonias, y la paciente no tiene molestias, o al revés, ¿no? 10 a la 3, 10 a la 4, güey, sí tiene molestias la paciente, ¿no? Tiene datos de ahí de cistitis, de uretritis, etcétera, ¿no? Bien, entonces, una vez que se adhiere la Escherichia coli en bola, insisto, pues se generan toda esta, digamos, cascada, ¿no? La cascada empieza con el punto número 1 que expliqué ahorita, las adicinas fimbriales, células del urotelio, y ahí empieza a liberarse células dendríticas, es decir, monocitos, pues, propiamente, ¿no? Y estos monocitos lo que van a hacer es fagocitar la Escherichia coli, liberan interferón por un lado, una sustancia antiinflamatoria muy potente, se liberan interleucinas, y estas interleucinas particularmente lo que van a hacer es agrupar, y bueno, más bien llamar y después agrupar los neutrófilos, que son los encargados de la inflamación, y por otro lado, los monocitos que están en la capa basal suben a la superficie, se convierten en macrófagos. Acuérdense que los monocitos es la etapa más inmadura del macrófago, suben a hacer la etapa de macrófagos y ahí fagocitan a la bacteria y son liberados a través de la orina junto con bacterias, sangre, etcétera, lo que pues, obviamente vemos luego en pacientes que tienen una infección propiamente, ¿no? Y uno de los puntos claves importantes es que la Escherichia coli uropatógena en el punto número 7 forman especie como de grupos o cotos en las cuales se instalan en la parte intermedia, en la parte basal de este urotelio, para evitar ser fagocitados. Y se mantienen ahí como digo una especie de latencia hasta cuando baja la inmunidad, tanto innata como adaptativa del huésped, y es ahí donde otra vez empiezan a surgir esta Escherichia coli. Este es uno de los puntos claves importantes en el punto, digamos, fino de la inmunología y de la bacteriología, en la cual son pacientes que a pesar de que ya le quitamos todos los factores de riesgo, siguen teniendo infecciones de vías urinarias recurrentes. Por este punto número 7 que estoy platicando aquí. Me pidieron que hablara en relación a algo de retos en la disfunción del piso pélvico, algo de infección de vías urinarias recurrentes, el tratamiento más actual que existe en este momento, que hablara también un poco de proantancinidinas, de arándano, y que hablara también de síndrome genitourinario de la menopausia. Así es que muchas gracias por la presentación, pero lo más importante de esta diapositiva es que no tengo ningún conflicto de interés. Agradezco al sponsor que me haya traído a trabajar, aunque mi esposa no me quiera con este color que voy a llegar mañana, ¿no? Así es que si por ahí anda Kenia de Carnot, te me tomo una foto de verdad, porque van a pensar allá en México que nomás vine a pasear, ¿no? ¿Saben? Entonces, bueno, lo más importante es que no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo en el laboratorio. Preparé esta charla para este evento nada más y tampoco utilicé inteligencia artificial para realizarla, ¿no? Hay que poner ahora en los disclosures eso, ¿saben? Porque ahora pues, hay unas maravillas en relación a esto de un chat PDF y todo el romano, en fin. Bueno, pues hablando de infecciones de vías urinarias, esta es la clasificación de todas las infecciones en general. Y hay que recordar, y pongo aquí en amarillo, que una infección de vías urinarias recurrentes, recuerden ustedes que son 2 o más infecciones en 6 meses o 3 o más en un año, por ejemplo. Cuando se trata del mismo microorganismo, es una recaída o repetición, y cuando se trata de un patógeno diferente, es una reinfección.
Quería traerles esta diapositiva que ustedes ya conocen muy bien, cuáles son los patógenos más frecuentes, que es en una infección de vías urinarias y particularmente una infección recurrente de vías urinarias. Por mucho, la Escherichia coli entre un 70 o 90% es lo más frecuente. Antes de mi etapa de residente, hace 20 años, pues cuando teníamos una paciente que tenía una cistitis, una infección de vías urinarias por Escherichia coli BLE, era prácticamente un poco exclusiva, ¿no? Propiamente para el ámbito hospitalario, ¿no? Pero ahora no, lo estamos viendo en la comunidad mucho más frecuente, ¿no? Estas son las 4 enzimas que son capaces de inactivar las beta-lactamasas que están ahí, del E. coli BLE. Después sigue la Klebsiella, Enterobacter. Los que están en medio son productores de ureasa, como Proteus, por ejemplo. Estos lo que van a hacer es desdoblar la urea en amoníaco. Esto lo que va a hacer es elevar el pH, se precipitan en cristales de estruvita y esto va a generar litiasis. Entonces, aquellos pacientes que tienen litiasis, además de una infección de vías urinarias, hay que averiguarles si tiene también Proteus. Y bueno, y algunos otros casos, digamos, poco frecuentes, como por ejemplo por clamidia o inclusive por saprófitos de la piel como lactobacilos. Si existe, por ejemplo, lactobacilos una infección, en un urocultivo reincidente con 10 a las 5 unidades formadas de colonias, etcétera, pues bueno, pues ya es candidata a un tratamiento. Los mecanismos por los cuales el cuerpo evita una infección de vías urinarias son estos, pero los 2 puntos claves importantes es, 1, el vaciamiento vesical. O sea, la fuerza de micción es un punto clave. Entonces, aquellas pacientes que evitan irse al baño, que no quieren ir, que les da cosa ir a un baño de los hoteles, etcétera, bueno, pues no hay que propiciar, por ejemplo, que aquellas pacientes que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes, pues generar hábitos, por ejemplo, cada 2 o 3 horas que vaya al sanitario, tenga o no tenga de ir al baño, doble micción, doble intención de micción, prensa abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, el pH urinario, el arrastre urinario es importante, se genera esta producción de IgA en la respuesta inmune adaptativa particularmente. Lo que va a hacer la IgA y la IgG particularmente, lo que van a hacer es ponerse justamente encima de la bacteria para hacerlos más apetecibles para la fagocitosis. Las propiedades antibacterianas de la mucosa que hemos comentado en la primera diapositiva particularmente, y estos anticuerpos locales y sistémicos con liberaciones de interleucina, factor de necrosis tumoral, etcétera, que van a actuar directamente sobre la bacteria y es parte de esta charla. Miren, el consenso latinoamericano del 2019, aquí son los antibióticos que proponen, la dosis que proponen, el tiempo que proponen también para estos pacientes que tienen infección de vías urinarias, y esto es como profilaxis nada más, pero hay que recordar que esta profilaxis de antibiótico no es tan efectiva, por un lado, y 2, va a generar la temida resistencia bacteriana, que antes de la pandemia, justo en el 2019, CDC lanzó una alerta, un warning, en el sentido de que en el 2019 iba a haber más muertes, bueno, hay más muertes por cáncer, pero en el 2050 la proyección es que la mayoría de las muertes van a ser por resistencia bacteriana. Estamos hablando que pues, mis hijos, mis nietos, ustedes también, por una periodontitis o una cistitis simple, no van a tener ningún antibiótico que le pegue. Entonces, esta parte de la charla no es en contra de los antibióticos, más bien es a favor de los antibióticos, ¿no? Entonces, el arsenal se nos está terminando, pues, valga la expresión, ¿no? Yo recuerdo en mi época de residente, bueno, no de residente, sino de estudiante, el ácido nalidíxico le dábamos a todos, ¿no? A todos. Pues y de estudiante más se siente uno padre, ¿no? Que, no, pues tómate esto, ¿no? Ya, ¿sabes?
Después de Residente salió amoxicilina con clavulanato, que era pues, un antibiótico espectacular, porque le pegaba al E. coli ble, además, ¿saben? Y después ya surgieron otros como fosfomicina, y después ya los imipenems actuales, que cuestan carísimos, etcétera, ¿no? Pero y esto estamos hablando de, digamos, estadísticas prepandémicas. Con la pandemia se elevó muchísimo la venta de antibióticos, ¿no? Particularmente de ivermectina, citromicina, etcétera, ¿no? Pues mucha gente se murió, pero sin piojos, ¿no? Ahora no. Bien, entonces, el círculo vicioso, pues, propiamente, de la cistitis es cistitis aguda por un lado, exposición al antibiótico, resistencia bacteriana por un lado, disbiosis vaginal o disbiosis intestinal, reinfección, cistitis recurrente y cistitis aguda por un lado. Entonces, los factores más importantes para evitar las recurrencias son racionalizar el uso de antibióticos, dosis correctas, tiempos necesarios, indicaciones precisas, etc. Y esta publicación de la Asociación Europea de Urología dice que, esto fue en el 2019, ¿no?, que existen ya nuevas tecnologías, particularmente vacunas, para fortalecer el sistema inmunológico del huésped, en contra de las infecciones de vías urinarias. Si ven ustedes aquí, este es el consenso de Comego en el 2011, entonces ahí pues, son 20 recomendaciones, nomás traje las últimas 10, ¿no?, que están aquí. Y bueno, pues aquí pues colocan la nitrofurantoína, dosis pequeñas, tiempos prolongados entre 3 y 6 meses, o dosis pequeñas de antibiótico, poscoito, por ejemplo, también, ¿no?, en aquellas pacientes en las cuales está relacionado esta infección, esta recurrencia con relación sexual. Bueno, pues una dosis pequeña poscoito, pay-per-view, les digo a mis pacientes, ¿no? Y el uso pues bueno, pues aquí recomiendan el uso de arándanos, estrógenos por vía vaginal también. Y con el punto número 19 dice: el uso de la vacuna oral para reducir episodios de infección urinaria recurrente puede ser útil en un grado de recomendación B. Lo que dice Yuga, por ejemplo, en el 2000, esto se fue en el 2020, que sacó en la página de Yuga, bueno, pues decía que aparte de las técnicas para ir al baño, la doble micción que mencionaba, etcétera, era también, en el último punto que está abajo, yo sé que es una diapositiva muy cargada, pero traté de poner todo aquí, las recomendaciones de Yuga. Una de ellas es: se puede considerar la terapia inmunoprofiláctica si está disponible en el país. Por lo tanto, saquen su celular si es que lo tienen a la mano, porque aquí pueden tomar una foto al código QR. Este código QR es del artículo en el cual está el mecanismo de acción de MB140, que es el uromune que estamos viendo aquí en pantalla. Y lo que tiene MB140 uromune son los cadáveres de 4 bacterias, que son las bacterias más frecuentes implicadas en la infección de vías urinarias recurrentes. En un 25% tiene Escherichia coli, Klebsiella, Proteus y Enterococcus fecalis. En alguna ocasión me preguntaron: no, doctor, pero pues, ¿cómo va a tener bacterias? Pues sí, pero están muertas, ¿no? Son los cadáveres. No se pueden morir 2 veces, ¿no? Les dije, no. Así es que esto lo que va a hacer es un mecanismo muy interesante que voy a explicar a continuación. Y se está haciendo estudios actuales. Ahora este producto se llama MB140, pues el nombre comercial es uromune. Es un spray que ahorita voy a decir cómo se aplica, dónde se aplica, etcétera, cuánto tiempo se aplica, etcétera. Pero bueno, es un spray que contiene estas especies bacterianas que son más frecuentes. Entonces,
Lo que van a hacer estas bacterias es entrenar, y valga la expresión del término entrenar, en un entrenamiento de la inmunidad tanto innata como adaptativa. Así de sencillo. ¿Vale? Dicen que sabe a piña, yo no lo he probado, pero bueno, tiene un sabor a piña ahí. Y esto es importante porque, fíjense que yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Inmunotech, que es el laboratorio en donde investigaron este producto. Yo no sabía, no sé si alguien aquí está enterado, pero España es líder mundial en inmunología, ¿no? Yo no sé, yo pensé que eran los gringos, o, ingleses, no sé, ¿no? Pero no, resulta ser que España son líderes en inmunología, ¿no? Hay muy buenos inmunólogos allá. Bueno, entonces tuve la oportunidad de estar en Inmunotech y le pregunté directamente. Pocas veces en mi vida he tenido la oportunidad de preguntarle tanto al investigador, por un lado, que está en el laboratorio, ya saben ahí el microscopio, el rollo, como a los investigadores clínicos también, ¿no? A los que llevaron los estudios clínicos aleatorios, etcétera, ¿no? Entonces, ellos me explicaban lo siguiente: mira, Fernando, la inmunidad, ustedes recordarán estas clases de inmunología, digamos, básica, es inmunología innata con la cual nacemos propiamente, que está barreras naturales en las células, etcétera, y es la que se despierta de manera inmediata, tarda minutos u horas en despertarse, o la inmunidad adaptativa o adquirida, que son prácticamente un mecanismo de acción de todas las vacunas conocidas actualmente. Es decir, estas actúan mucho después, tardan semanas o meses o inclusive años en instalarse, que puede ser activa o pasiva, tanto la natural como la artificial. Entonces, las características propias de este entrenamiento de la inmunidad y que puede ser entrenada es esto, ¿no? Que habitualmente pensábamos que la inmunidad innata, en que insiste, es una respuesta rápida, que es poco específica además, y que no tiene memoria inmunológica. Pero ahora, con digamos, entrenamiento, ofreciéndole al sistema inmune innato estas bacterias, estos cadáveres de estas bacterias, podemos estar entrenando esta inmunidad innata para cuando llegue la bacteria viva, la respuesta sea más robusta. Así de sencillo. Entonces, la inmunidad adquirida pues es más lenta, mejora con la exposición, y esta sí tiene memoria inmunológica como todas las bacterias que conocemos. Y es que estos cadáveres de todos los microorganismos, virus, parásitos, bacterias, etcétera, tienen tanto en la superficie como en la parte interna estos patrones moleculares asociados a patógenos. Que cada patógeno tiene estos patrones de manera distinta. La clamidia unas otras, Klebsiella otras, E. coli otras también, etcétera, que las tienen dentro de su cuerpo, pero también las tienen en la superficie. Y resulta ser que tienen más en la superficie que dentro del cuerpo. Entonces, por lo tanto, son estas proteínas que se sintetizan en la mayoría de los microorganismos, no solo bacterias, sino también parásitos, etcétera, y que son reconocidos por los patrones de reconocimiento a patógenos que están justamente en los monocitos y particularmente en cierto grupo de monocitos que son las células dendríticas. Ahí justamente estos patrones de reconocimiento innatos reconocen a los patrones de reconocimiento moleculares que están asociados justamente a la bacteria, y es justamente ahí en donde se empieza a despertar el sistema inmune innato, o entrenar, pues valga la expresión. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estos patrones moleculares asociados a patógenos se unen a estos receptores estos receptores de reconocimiento a patrones, y lo que va a hacer es que la respuesta
inmunológica, tanto innata y posteriormente la adaptativa, va a ser más intensa, va a ser más robusta, ¿saben? Por lo tanto, aquí, en esta diapositiva pues particularmente, es cuando viene una de las, digamos, de las diferencias con OM89, que es un producto que ya conocemos desde hace muchos años. Te voy a decir la marca, bueno, pues utilizamos mucho tiempo Urovaxón y lo seguimos utilizando, ¿no? Urovaxón, por ejemplo, a diferencia de Uromune, es que son lisados bacterianos de diferentes tipos de Escherichia coli. Es decir, son fragmentos, pues, propiamente del Escherichia coli, ¿saben? Entonces, esos fragmentos generan también una respuesta inmunológica no tan robusta que si le ofreces toda la Escherichia coli, ¿no? al sistema inmunológico. No es lo mismo el lisado que la bacteria entera. Y si es la bacteria entera de los 4 tipos de bacterias más frecuentes, la intensidad de la respuesta inmunológica es mayor. Me explicaban allá en España que 2 más 2, en este caso en inmunología, no es 4, sino es 10, ¿no? Así me decían. ¿Qué significa eso? Que no solo va a generar inmunidad contra estos 4 tipos de bacterias, sino con cualquier otro microorganismo que en este caso esté generando la recurrencia en infecciones de vías urinarias. Por lo tanto, ya cuando llega la bacteria viable o las patógenas, vean ustedes aquí la curva que va hacia arriba, ascendente, bueno, pues se va haciendo más acentuada. Entonces, va a generar migración a ganglios linfáticos, aumentar la capacidad fagocítica, secreción de citoquinas y sobre todo la capacidad microbicida. Aquí es donde quiero que tomen también, si están interesados en ver esta publicación, en donde explican a detalle el mecanismo por lo cual actúa. Yo les estoy dando un panorama general, pero esto es en detalle del mecanismo en la cual se genera este entrenamiento de la inmunidad innata con base a estos patrones moleculares asociados a patógenos. Lo que va a hacer son cambios epigenéticos, digamos, una reprogramación epigenética, principalmente por metilaciones del DNA, para generar cambios metabólicos, que, digamos, quedan preparados de manera robusta para que el patógeno 0 empiece a entrenar y cuando venga el patógeno 1, 2 y 3, o los que vengan, ¿saben? El leucocito va entrenado, va a aprender y va a actuar no solo uno, sino muchos de ellos, ¿no? No solo leucocitos, sino entre otros puntos, entre otras sustancias, aumento de IgA, aumento de IgG. Hay estudios en los cuales una disminución del IgA urinario está asociado también a la reinfección o una infección de vías urinarias recurrentes, liberación de interleucina, liberación de factores de cruce tumoral y todos estos mecanismos o estas sustancias en las cuales son microbicidas particularmente sobre los patógenos, insisto, cuando venga el patógeno 1, 2 y 3. Y por otro lado, me dijeron que hablar algo de las proantoncinidinas, es decir, el cranberry, el arándano, pues, ¿no? Bueno, pues es un fruto originario de Norteamérica. Yo les digo a mis pacientes que el jugo de arándano es buenísimo para tanto para la cistitis aguda en ese momento, ¿saben? Las señoras, mientras menos cosas, más bien lo puedo poner al revés, mientras más cosas naturales tomen, son más aceptadas y toleradas, ¿saben? Sin embargo, el jugo de arándano, como ustedes saben, es muy dulce, entonces tiene mucha glucosa, mucho azúcar, entonces, pues yo lo rebajo con un poco de agua, ¿no? Aunque a veces me da por diluirlo con un poco de ginebra, ¿no? Pero, o Bacardí si no hay, ¿no?
de las primeras dos diapositivas que puse es, la Escherichia coli lo que hace es se agrupan, se anudan y se adhieren. Se agrupan, se anudan y se adhieren. Y las proantancinidinas A y B, que están justo ahí en los arándanos, lo que va a hacer es evitar que se adhiera. Se pegan justamente en los receptores del urotelio, por un lado, y los flagelos del otro lado, los filis del otro lado, en las proteínas propiamente ahí, y evita que se adhieran. No va a matar a la bacteria, ojo, ¿no? Pero va a evitar que se adhiera. Entonces, aquella paciente va a seguir teniendo, quizá uno, si no tiene un síntoma clínico como tal, o sea, pues la cistitis, como lo conocemos, disuria, urgencia, etcétera, como tal, es preferible no darle antibiótico, ¿eh? A menos que tenga factores de riesgo, pues obviamente, ¿no? Anciano frágil, aquellas pacientes con bacteriuria sintomática, particularmente en embarazadas, ¿no? Pero si no, no. Entonces, podemos evitar el uso del antibiótico con proantancinidinas, ¿no? ¿Saben? Con jugo de arándano. Entonces, de hecho, este es el mecanismo por lo cual la D-manosa, que se utiliza mucho en Estados Unidos, es uno de los mecanismos que genera, ¿no? ¿Saben? Igual el ácido hialurónico, etcétera, ¿no? Pero particularmente D-manosa, sí, claro, evitar que se adhiera. Eso es lo que hace la D-manosa, justamente, ¿no? Es un poco, para que es difícil conseguirla aquí, es un poco cara, entonces es mejor ponerle, insisto, rebajar el jugo de arándano, pero si tenemos sobres ahora, como lo está ofreciendo acá Carnot, ¿no? Sobres con esto, pues no tiene azúcar, entonces sí le podemos ofrecer a aquellas pacientes con factores de riesgo, particularmente en aquellas pacientes diabéticas. Este estudio de proantancinidinas ya tiene tiempo. Yo recuerdo que uno de mis maestros, Pablo Gutiérrez, Pablín, hizo este estudio junto con el doctor Neri, pues todos mis maestros, ¿no? En el 2000 y cacho, ¿no? Por ahí, y lo publicaron acá, ¿eh? Lo publicaron en la federación, en la cual describen perfectamente bien el mecanismo de acción de las proantancinidinas. Entonces, hablando con el doctor Neri, me decía, bueno, aquel tiempo, era no estaban las cápsulas como tal, ni los sobres, ni el polvo como está ahorita, ¿no? Sino que en aquel momento tenía mucha fuerza el famoso, ¿cómo se llamaba Ocean Spray, Ocean Eleven, ¿no? Bueno, el jugo, ¿no? De arándano, ¿no? Y a raíz de esto, ya todas las empresas de jugos y eso empezaron a tener sus arándanos propiamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, pues ahora ya hay light y no sé qué, ¿no? Y en fin, ¿no? Varias cosas. Pero bueno, lo que va a hacer es modificar la superficie bacteriana al capturar estas proantancinidinas para evitar pues que se adhiera la Escherichia coli o la bola pues de Escherichia coli, insisto, hacia el urotelio. Y en este interesante estudio in vitro, el objetivo era evaluar la capacidad, digamos, de estas proantancinidinas, particularmente del arándano, en la inhibición de la adherencia de la Escherichia coli. Agarraron la Escherichia coli, pusieron células epiteliales de la vejiga por un lado, células epiteliales de la vagina por otro lado, y vean ustedes aquí. Entonces, acá en la imagen A son únicas, exclusivamente células epiteliales vesicales incubadas con Escherichia coli. Pero acá en el B está las mismas células epiteliales vesicales, pero con 25 nanogramos de proantancinidinas, pues, ¿no? Entonces, disminuyó notablemente la adherencia bacteriana de 6.9 a 2.2. Pero si se pone, por ejemplo, el doble, 50 nanogramos, es de 6.9 a 1.9. Entonces, sí existe pues un razonamiento lógico por lo cual actúa el arándano. Y desafortunadamente hay algunos consensos, el consenso de la COG, el consenso de los urólogos europeos, los americanos, etcétera, que lo tienen clasificado
tanto el uso de arándanos como de manosa, etcétera, o inclusive ácido hialurónico, intravesical, lo tienen aún como que en una, con un grado de recomendación D, es decir, faltan estudios sólidos, estudios clínicos robustos, etcétera, para generar más, digamos, recomendaciones al respecto. Sin embargo, pues durante años los hemos utilizado, ¿no? Al igual, por ejemplo, que el ácido hipúrico, ¿no? También un excelente medicamento que lo seguimos utilizando. Hubo una temporada que no hubo, yo recuerdo muy bien, el famoso Iprex, no sé si recuerdan eso, o Iprex, ¿no? Que lo estuvimos utilizando, pero después ya desapareció un rato, y después otra vez regresaba y era muy bueno asociado con el antibiótico probablemente. Aunque bueno, pues no es acá en Quintana Roo, pero bueno, ven, la escasez de medicamentos es en general prácticamente en todo el país, ¿no? Y ahora se veía más acentuado en los años recientes, en la cual no voy a entrar en detalles, ¿no? ¿Saben? Bien, los factores de riesgos implicados para una infección de vías urinarias, pues son, estamos viendo aquí en pantalla. Factores de riesgo premenopáusicos, posmenopáusicos. Hay que, insisto, pues, yo le digo a los residentes ahí en el hospital y a los muchachos de pregrado, que también doy clases de pregrado, que la clave de todo es una historia clínica completa, un examen físico minucioso, historia clínica completa y un examen físico detallado, pues, ¿no? Para la expresión. Porque ahora, pues prácticamente, como ustedes saben, ya las pacientes llegan toreadas, ¿no? Ya lo leyeron en Google, ya en el celular ya saben, cuando van a entrar a consulta. Recuerdo una paciente que nomás me fue a consultar para ver si sabía o no, parecía examen, ¿no? Para ver si sabía o no lo que ella ya había consultado, ¿no? En el teléfono. Y aparte, después de la receta, cuando se sale con la receta, lo primero que hacen es estar viendo la receta y estar checando en el celular qué es, cómo funciona, efectos adversos, cuánto cuesta, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bien, los 3 factores de riesgo más importantes son, los pongo por aquí descritos, mujeres con vida sexual activa, mujeres posmenopáusicas, particularmente aquellas con síndrome genitourinario de la menopausia, que como vamos a ver más adelante, se va acentuando a través de los años y va disminuyendo el síndrome vasomotor conforme va pasando la posmenopausia, y aquellas pacientes que tienen trastornos en el vaciado, es decir, aquellas pacientes que tienen aún orina residual, o sea, aquellos sujetos con vejiga neurogénica. Y aquí, justamente como Kenia, me tomas ahorita fotos, ¿no? No es por ego, pero pues, ya sabes que tengo que. Aquellas pacientes que están postradas durante mucho tiempo en un hospital, en un asilo, en un hospicio, etcétera, ¿no? Inmovilidad, pues, propiamente, ¿no? Ahí en el Hospital Español, donde yo estudié y donde también estudió el doctor Javier Aguirre, que está ahí, veíamos mucho a las monjitas, ¿no? Pasamos visita allá con las monjitas, etcétera, y tenían mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿qué, madre, mucha vida sexual o qué, no? Entonces, bueno, de broma, ¿no? Decíamos. Pero tener cuidado, por ejemplo, en que, miren, si no detectamos estos factores de riesgo, por más lógico que parezca toda esta diapositiva, y si le estamos dando uromona, antibióticos, y si no detectamos y no atendemos esos factores de riesgo, va a seguir la reincidencia, así de sencillo, ¿no? Trastornos gastrointestinales, pongo por ahí, algo de trastorno gastrointestinal, bueno, pues aquellas pacientes con hemorroides, fisuras anales, incontinencia fecal, incontinencia flatos, etcétera, pues va a seguir teniendo estas infecciones recurrentes de vías urinarias, y que hasta que no se atienda, o aquellas pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, este es el último posicionamiento de NAMS, por si le quieren tomar foto también, en relación al
síndrome genitourinario de la menopausia, en la cual particularmente ahí, bueno, pues pongo esta, si ya le tomaron foto porque quiero que tomen foto también la que viene. Es otro posicionamiento de NAMS y de la Sociedad Norteamericana para el Estudio de la Salud Sexual, esto fue el 2018, para el manejo del síndrome genitourinario de la menopausia, que es lo que voy a presentar en esta última parte de la charla, particularmente en aquellas pacientes con cáncer, que estén tratándose con cáncer en ese momento, particularmente cáncer de mama, que estén tomando tamoxifeno, radioterapia, quimio, etcétera, y o que tienen un riesgo muy importante de cáncer de mama o de algún otro cáncer hormonodependiente. Entonces, desde el 2003 ya hubo un reposicionamiento, pues vale la expresión, del enunciado propiamente de la definición del síndrome genitourinario de la menopausia, que como la mayoría, como estamos viendo aquí el grupo de edad, como estoy visualizando, pues antes era vaginitis, ¿no? Atrófica, y después, no, pues como vaginitis, pues como que atrofia, ¿no? ¿Sabes? Y craurosis vulvar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para actualizarlo y hacerlo más puntual, aquí, por ejemplo, ya incluyen síntomas urinarios. Entonces, síntomas uretrovesicales asociados a este déficit de estrógeno, y que en la mayoría de los casos le pongo aquí, subdiagnosticada. Son diagnósticos que cuando llega la paciente es nuestra obligación preguntarle siempre, entre otras cosas, el aspecto de el aspecto vaginal, resequedad vaginal, salud sexual, por ejemplo, ¿no? Hay una clase muy padre que tengo ahí de abordar el aspecto sexual en las mujeres, ¿no? Preguntarles vida sexual, propiamente, deseo sexual en las pacientes. Pocas pacientes se atreven quizá a platicarlo, pero es indispensable atenderlo en la consulta, punto. Y nosotros somos primer contacto, ¿no? Para hacerlo, ¿saben? Ven, esta disminución de estrógenos, hay que recordar que el epitelio vaginal son células basales, parabasales, intermedias y superficiales. De las más inmaduras a las más maduras, ¿no? Entonces, estas células superficiales lo que hacen, tienen una gran cantidad de estrógeno en su interior, en el citoplasma, pues, ¿no? Entonces, al disminuir los estrógenos, hay esta disminución de células superficiales, es clave, importante. Bueno, nosotros aquí somos ginecólogos, todos ya conocemos perfectamente bien cómo se hace una lectura adecuada de un Papá Nicolau. Y yo siempre le digo a los residentes, tienes que leer precisamente esto, porque aquí podemos detectar de manera, por laboratorio, un déficit estrogénico, que la paciente esté estrogénicamente bien o con déficit, etcétera, ¿no? Y después nos vamos a ver la exploración, etcétera. O primero la exploración y después vemos el resto del Papá Nicolau, pues, ¿no? Más la clínica, caray, ya tenemos el diagnóstico ahí, les digo, ¿no? Bien, entonces, la disminución de estrógenos va a generar, por un lado, disminución de células superficiales y, por lo tanto, no va a haber exposición justamente ahí del glucógeno. Y si no hay exposición, si no hay estrógeno, si no hay glucógeno, hay una disminución importante de ácido láctico y peróxido, que son sustancias necesarias para mantener la microbiota vaginal estable y que no exista lo que conocemos como disbiosis vaginal, ¿no? Así sencillo, ¿no? Pacientes que están reiteradamente con infecciones frecuentes y repetitivas en vagina, ¿saben? Entonces ya se pusieron los óvulos de las niñas bien, de las niñas re bien, ¿no? Y de las súper bien, ¿no? ¿Saben? También ya se las pusieron y mejoran de manera transitoria y otra vez vuelven, etcétera, ¿saben? O nosotros mismos también estamos implicados porque contestamos el teléfono o peor aún el WhatsApp, pues tómate esto, hombre, ya, aplícate esto y se acabó, ¿saben? Sin una revisión exacta. La semana pasada tuvimos una sesión muy padre ahí en FEMECOP con José Luis Castro y todos ellos, en relación a cómo hacer un diagnóstico preciso de una infección o de una irritación vaginal, pues
prácticamente, ¿no? Entonces, es clave, importante hacer el diagnóstico. Entonces, muchas veces por temor de perder a la paciente, porque van a decir, ay, doctor, pues ¿cómo voy a ir a pagarle la consulta? Y eso, mira, prefiero que no me pagues, pero ven y te reviso. Ya después yo me encargo, ¿no? De hacerlo, pero es importante pues una revisión, ¿no? Bien, entonces por un lado esto, que va a generar disbiosis, esta disminución de estrógenos por un lado, hay que recordar que la presencia propiamente de los estrógenos en la vagina o en la mucosa vaginal va a generar que existan más receptores de estrógeno. Si hay disminución de estrógeno, no va a haber receptores de estrógeno también. Entonces, esto hace que esté una disminución de receptores estrogénicos, tanto en la mucosa, pero también en el músculo del piso pélvico, disminución de ácido hialurónico, disminución también y un aumento de tejido conectivo de la elastina fragmentada, siendo la vagina más pues, rígida, ¿no? Sencillo, sin lubricación propiamente, ¿no? Entonces disminuye la permeabilidad, el flujo sanguíneo, etc. En una paciente estrogénicamente estable son 4 gramos en 4 horas de lubricación, son 4 gramos de lubricación en 4 horas. En una paciente hipoestrogénica acentuada, esto disminuye a menos de 1 en 4 horas, imagínense, ¿no? Histológicamente se ve así. Existe una autólisis del citoplasma, por lo cual el núcleo se queda solito. Nos decía el profesor Alfredo Andrade, ahí en el Hospital Español, que se llamaban células desnudas esto, o naked cells, ¿no? Así se llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una autólisis citoplasmática por la vaginitis atrófica y estas células disqueratóxicas que pueden inclusive confundirse por esa relación núcleo-citoplasma que está alterada, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si aquí hay gente que hace colposcopía, sabe que para una buena colposcopía debe estar estrogénicamente estable ese epitelio, si no, no. Si una paciente con síndrome de la menopausia acentuado, hay que darle estrógenos antes de hacer una cistoscopía, una colposcopía y una citología, ¿saben? Bueno, y también, ¿no? Bueno, también, ¿no? ¿Saben? Y hablando de cistoscopía, son los, digamos, es la constelación de signos y síntomas y los cambios externos y los síntomas y signos urológicos y particularmente el aspecto sexual en el síndrome genituriano de la menopausia. Todo esto puede presentarse. Pongo en rojo los más frecuentes, nada más. Pero pues todo esto se puede presentar. El epitelio vaginal es avascular, seco, más queratinizado, sin rugosidades y que además están expuestas las terminaciones nerviosas. Es decir, aquellos receptores nociceptivos están más expuestos inclusive, entonces por lo tanto genera más irritación, más dolor, más sensibilidad en estas zonas, ¿no? También obviamente hay alteraciones en el pH y la microbiota vaginal. Y a continuación voy a presentar algunos datos de este estudio, digamos que fue muy influyente en el 2013, el famoso estudio REVIVE. ¿Por qué? Porque fueron 3,046 mujeres en las cuales fueron encuestadas. Inclusive en México también estuvo este estudio Revive Latinoamérica, que recuerdo que fue el doctor Cuauhtémoc Celis, el brazo de México fue el que lo llevó él particularmente. Y bueno, pues los síntomas más frecuentes, en este orden: sequedad vaginal, dispareunia, irritación vaginal, sensibilidad, sinusorragia y dolor durante el ejercicio. Y bueno, pues datos que ustedes ya saben y ubican muy bien, que esta síndrome genitourinario se va acentuando en la postmenopausia. Se presenta de un 3 a un 15% al inicio en la perimenopausia y alcanza al 4º año un 60%. Y así como va subiendo, el síndrome vasomotor va disminuyendo, ¿no? ¿Saben?
Resequedad vaginal, dispareunia, flujo vaginal y dolor son los 3 síntomas y signos más frecuentes. Y un punto clave importante para el aspecto terapéutico, o digamos para el tratamiento propiamente, es conocer la distribución de los receptores de estos esteroides sexuales. El receptor alfa-estrogénico, el que está aquí en negro propiamente, se presenta más en aquellas pacientes que están en la peri y posmenopausia. Y los receptores estrogénicos beta parece ser que tienen nula o poca expresión en la posmenopausia. Pero ven ustedes los receptores de andrógenos. Los receptores de andrógenos están justamente en la piel y en la superficie. ¿Saben? Aquí a este lado. Es por eso que algunas terapias con andrógenos, con testosterona, son muy útiles, particularmente en aquellas para disfunciones sexuales. El panorama general del tratamiento, bueno, pues ustedes lo saben y lo ubican muy bien, es todo lo que estamos viendo aquí en pantalla. Traté de hacer un conglomerado, pues propiamente en una diapositiva. Hubo alguna modificación, el doctor Víctor Mercado por aquí, mi maestro, pero yo también hice una modificación acá que no estaba descrito, pero la hice también porque sí funciona la presencia, por ejemplo, la combinación de estos lactobacilos con estriol. Hay unas cápsulas vaginales de manera comercial en nuestro país que tienen estriol y lactobacilos, pues. Entonces, bien. Los estrógenos, por mucho, es lo mejor, obviamente, para tratar el síndrome genitouriano de la menopausia. El tratamiento en general es restaurar, obviamente, la fisiología urogenital, aliviar los síntomas propiamente. Los estrógenos ya sea tópicos, óvulos, cremas, anillos, insertos vaginales, que bueno, pues en insertos vaginales el tratamiento es con un estrógeno que por cierto no hay en nuestro país. Pero estrógenos equinos conjugados por mucho son los que más rápido alivian la trompa. ¿Saben? El estriol también la alivia, se tarda un poco más, pero arde. Arde como chile, pues, dicen. Y el diéteróxido de estradiol, el promestino, es un análogo propiamente del estrógeno con los mismos efectos, y ahorita vamos a ver algunas características de ellos. En Europa se utiliza mucho Pemifen y en Estados Unidos también, desafortunadamente, y es muy bueno, es el único medicamento por vía oral para síndrome genitouriano de la menopausia. En nuestro país no existe, al igual que la prasterona. El nombre comercial en Europa es Intrarosa de la prasterona, que también es muy útil y muy eficaz propiamente para el síndrome genitouriano de la menopausia. La testosterona genera algún alivio en su momento, pero no está aprobado aún por FDA, y en aquellas pacientes con cáncer de mama, con receptores androgénicos obviamente positivos, pues obviamente no hay que ofrecer. Bien. Dentro del tratamiento no hormonal, bueno, pues está todo esto que estamos viendo aquí. Mejora el índice de masa corporal, disminuir obviamente el tabaquismo. Hay que recordar que aquellas pacientes, bueno, no sé cómo decirlo, que no se escuche así tan, que propiciar que la paciente sostenga relaciones sexuales, ya sea con su pareja o sola, ¿no? Y si no, bueno, pues con 1 o 2 dedos se pueden ir haciendo un masaje suave para ir rompiendo el tejido conectivo, ir abriendo el tejido conectivo, etcétera. Uso de dilatadores, por ejemplo, también es muy útil para esto. En relación a los hidratantes o los lubricantes vaginales, bueno, pues lo que va a hacer es evitar la fricción. Es un tratamiento de primera línea para el síndrome genitouriano de la menopausia. Pues el alivio es transitorio, alívienlo en ese momento, pero no va a curar. Pero en ese momento lo alivia. Pero hay que tener precaución con aquellos
hidratantes o lubricantes que son de aceite, que son de glicerina, o inclusive que son con base de agua, que no tenga mayor de 1200 miliosmoles. ¿Ustedes sabían eso? Según la OMS dice que no hay que tener, que no sean hiperosmolares, porque al ser hiperosmolares va a generar más fricción y puede hasta quemar, ¿saben? Entonces, caray, ¿no? Entonces, hay que checar eso. Igual en aquellas pacientes, por ejemplo, bueno, pues isoflavona, etcétera, pero hay que darle su lugar, aunque no está aún, pero seguramente pronto va a estar aprobado por FDA la utilización del láser para síndrome genital de la menopausia. ¿Por qué está aprobado? No me pregunten, ¿saben? Que faltan ensayos clínicos más robustos, etcétera. Hay un estudio brasileño muy bueno, con más de 100 pacientes, por ejemplo, pero seguramente en los siguientes meses o años, no sé, ya va a ser aprobado. Hablando de aprobado, Uromune, por ejemplo, no está aprobado por FDA. Por eso todos los estudios, está aprobado por EMA, ¿no? Población europea, ¿no? De medicamentos. Por eso todos los estudios son canadienses, de Uromune, canadienses, del Reino Unido y por supuesto españoles, ¿no? Pero bueno, entonces polinucleótidos es una sustancia interesante para el síndrome genital de la menopausia. Aquellos que se dedican inclusive a la cosmetología, ¿cómo le llaman? Cosmetología estética, vaginal, etcétera, utilizan mucho plasma rico en plaqueta combinado con láser y combinado también con estrógenos, ¿no? O sea, está muy bueno, ¿no? Pues ahí no hay pierde, ¿no? Bien, productos aprobados por FDA, estamos viendo aquí en pantalla, pues había comentado que ospemifeno no hay en nuestro país y tampoco está la prasterona, pero todos los demás están disponibles, incluido también por ejemplo, tampoco gilocaína está aprobado, pero ya existe un producto actualmente con gilocaína o lidocaína, con ácido bórico también, ¿saben? Con ácido bórico para infecciones vaginales, ¿no? Ya hay, ahorita me acaba de salir. Y bueno, pues los que no están aprobados aún, pero seguramente van a estar próximamente, es láser y testosterona. Bien, en relación al láser, pues tiene pros y contras, ¿no? Ya lo conocemos, ¿no? Todos los médicos que conocen... ¿Alguien aquí hace láser? Sí. ¿Usted hace láser, doctora? ¿Y cómo le ha ido con el láser, con el síndrome genital? Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Cuántas sesiones se llevan? Hay que repetirlo, ¿no? A los 8 meses o al año, dependiendo de cada paciente. ¿Alguien más hace láser aquí? ¿Usted también? ¿No? ¿Cómo le va? ¿Sí? Buena respuesta con los pacientes. ¿Sí? Plasma rico, ¿no? Plaquetas. Ahora hay unos hilos que se ponen en la vagina también, ¿saben? Con ácido hialurónico. ¿No han visto eso? No. Hay unos hilos que se colocan debajo de la mucosa, Javier. Son como 5 hilos por acá y 5, pared anterior, pared posterior, con ácido hialurónico. Muy delgaditos, ¿eh? Que mejora notablemente el trofismo, inclusive mejoran aquellas pacientes, dicen, yo no lo he probado, con incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero pues ha de ser una súper leve, ¿no? Incontinencia urinaria de esfuerzo leve, ¿no? Y les ponen el G-Shock famoso, ¿no? La inyección de ácido hialurónico en el punto G, ¿no? También, ¿no? En fin, hay varias cosas ahorita en la cosmetología, ¿verdad? Muy interesantes. Pero bueno, miren, los procesos estos que son, no tienen efectos adversos reportados en los estudios clínicos aleatorios que se han hecho recientemente, bueno, que se han hecho pues hasta ahorita,
Es un tratamiento que es rápido, es seguro, es cómodo, la paciente siente alivio luego, ¿no? Es muy útil también en aquellas pacientes que por alguna circunstancia tienen oncofobia o cancerofobia. En las dos publicaciones que tomaron ustedes el QR, como vamos a ver más adelante, la terapia hormonal local con estrógeno, pues, ¿no? Con estrógenos o derivados estrogénicos, no, a pesar de que tienen cierta absorción sistémica, no afectan y se puede dar en aquellas pacientes con cáncer de mama. Así de sencillo. Y es el último posicionamiento de NAMS. Los contras, pues, obviamente, del láser es que, bueno, pues que pues es caro y sobre todo no lo cubren los seguros también, ¿no? ¿Saben? Hasta el momento, pues, ¿no? Y bueno, pues se requerirán repetir quizá algunas sesiones en algún tiempo, como menciona la doctora, y que no tiene efectos particularmente en aquellas pacientes que tienen incontinencia urinaria tipo 2 o insuficiencia intrínseca del esfínter, que es la incontinencia urinaria tipo 3, propiamente, ¿no? Ahí ni hablar, ¿no? Hay que ponerle una cinta y ya, ¿no? Bien. Bueno, pues ya para terminar, para que los deje cenar. Ah, no, pues ya cenaron, ¿verdad? Bueno, ya para que yo cene, ¿no? Este es uno de los primeros estudios, un estudio italiano, primer estudio, digamos, tranquilizador, que nos da confiable el uso de estrógenos y particularmente de promistreno para síndrome geniturinario de la menopausia en aquellas pacientes sobrevivientes a cáncer de mama o que están tomando tamoxifen, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este estudio se valoraron, a aquellas pacientes se les dio 40 días consecutivos promistreno por un lado, a otro grupo de pacientes no se les dio absolutamente nada más que el excipiente, un placebo, valorando lubricación, dispareunia y pH vaginal. Y las únicas dos diferencias notables propiamente es que con estradiol, estriol y estrógenos, no, digamos, a diferencia de ellos, el promistreno no penetra la membrana basal. Se queda ahí justamente. Por lo tanto, la absorción sistémica es inferior a los otros tres que acabo de mencionar. Y por otro lado, no tiene una conversión al estrógeno predecesor. Es decir, no hay una reconversión, por ejemplo, de estrona a estriol o de estradiol a estrona, por ejemplo, sino que se queda como diéter de estradiol, el promistreno. Entonces, esos son dos datos importantes en la cuestión bioquímica y de la estructura química propiamente del promistreno, y que, bueno, pues se puede ofrecer en pacientes con o sin antecedentes de cáncer. Mejora notablemente los tres parámetros que estuvieron investigando, como lubricación, dispareunia, el pH, también mejoró, y que la conclusión, pues propiamente, para no entrar tanto en detalle con esto, es que es la mejor opción del tratamiento local hormonal en pacientes que tengan algún tipo de antecedente o que estén en tratamiento, algún cáncer, es obviamente con promistreno. Y los valores de FSH, LH, estradiol y estrona no se encontraron diferentes al inicio, en medio o al final. En conclusión, pues, la elección del tratamiento, particularmente para el síndrome genital de la menopausia, dependerá siempre de los síntomas. Si es algo leve, lubricantes, humectantes, estiramiento vaginal, que decía la paciente que sostenga relaciones sexuales, pues, ¿no? O sea, depende, pues, de la edad, es una indicación, pues, ¿no? Y, pues, claro, ¿no? Dicen por ahí que lo que no se usa, no lo digo yo, lo dice la evidencia, ¿no? Bueno, moderado severo, terapia hormonal local, láser pongo ahí, y severo, terapia hormonal sistémica más terapia hormonal local. Y por otro lado, bueno, pues es algo subdiagnosticado, que hay que irlo a buscar, pues, propiamente con esos pacientes.
Es muy frecuente, por ejemplo, 7 de cada 10 lo presentan, por supuesto. El estrógeno equino conjugado tiene mayor potencia, mayor trofismo genera en ese momento. El estriol, por ejemplo, genera mayor molestia local, tiene buen efecto a mediano y a largo plazo, pero el promistreno tiene un menor efecto sistémico. Y no existe evidencia que con ninguno de esos tres, y particularmente con el promistreno, puede generar una recidiva o aumentar o digamos generar algún tipo de residencia, de recurrencia en pacientes con algún tipo de cáncer, particularmente cáncer de mama. Y por otro lado, en conclusión de MB140 de Uromune, existe una necesidad, digamos, urgente, imperativa, de cambiar el paradigma para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias recurrentes. Si seguimos utilizando los antibióticos, hagan de cuenta que le estamos haciendo una carta a la bacteria, ¿no? Querida bacteria, 2 puntos, ¿no? Ahí te va este antibiótico para que generes, si está mal indicado, dosis imprecisas, tiempos innecesarios, va a generar resistencia, punto, ¿no? Entonces, está habiendo ya un cambio en el paradigma de la prevención de infecciones de vías urinarias. Uromune o MB140 tiene, digamos, el potencial para reducir el consumo de antibióticos, perfil de seguridad excelente, seguridad y eficacia con un soporte científico. No fue una clase particularmente de Uromune, trae algunos estudios muy interesantes en España que comparan MB140 a 6 y 9 meses comparado con antibióticos, con nitrofurantoína, con trimethoprim, sulfamethoxazol, generando muy buenos resultados. Esta persona que están viendo aquí en pantalla es Gary Kasparov. Y Gary Kasparov es un cuate muy interesante porque a los 16 años, chavito, campeón mundial de ajedrez en un país en donde el ajedrez es el deporte nacional. Pero bueno, pues ok, pues este campeón bien chavo. El chiste es que duró 20 y tantos años siendo campeón, ¿no? ¿Se ven? Se retiró el cuate a los 45 años, por todo el mundo jugaba ajedrez, etc. Estuvo por ahí un rollo con una computadora, etc., ¿no? Bueno, pues este libro se los recomiendo, que se llama Cómo la vida imita el ajedrez. Él menciona que luego, que muchas personas utilizan la palabra táctica y estrategia de manera indistinta. Sin embargo, tiene características distintas cada una de ellas. La táctica, por ejemplo, es concreta y consiste en seleccionar el movimiento adecuado para cada momento. Digamos, son basadas en la oportunidad. Consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer. Y en cambio, la estrategia es abstracta, basada, digamos, en objetivos a largo plazo. Consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer, ¿no? Justamente. Espero pues que con esta charla tengan ustedes táctica y estrategia, la utilicen para infección de vías urinarias recurrentes, que es un dolor de cabeza para todos nosotros. Imagínense para la paciente los gastos sanitarios que generan, etcétera, calidad de vida, etcétera. Aquellas pacientes que están con una cistitis en ese momento y que podemos ofrecerle proantacidinas para mejorar para evitar la adherencia de la bacteria en lo que el antibiótico las elimina, y el tratamiento probablemente para síndrome genitourinario de la menopausia. Y con esta diapositiva termino. Muchas gracias.